estar haciendo hace algún tiempo. He estado reflexionando sobre una verdad sólidamente bíblica, fundamentada en la palabra de Dios, y tiene que ver con el hecho de que todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentido de nuestros pecados, hemos dado a Él nuestras vidas, hemos experimentado lo que esta canción que cantábamos nos recuerda. Hemos encontrado y experimentado el poder liberador del Señor Jesucristo. Los niños vamos a dejarlo por esta parte acá, yo les voy a decir cuando los niños vayan en la segunda, otra canción que vamos a cantar. El poder liberador de Cristo lo hemos experimentado, el poder liberador del Evangelio, de la gracia de Dios. Y he estado pensando en esto, cómo ese poder, esa realidad redentora, se hace visible hoy en nuestros días. Y las iglesias cristianas, incluyendo la nuestra, esta iglesia en particular, está llena de historias redentoras. Está llena de historias de personas que un día éramos esclavos y que Cristo vino a nuestra vida y trajo lo que nosotros sabemos es la verdadera libertad, testimonios del poder liberador y redentor del Evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, yo pensaba que cuando nosotros hablamos muchas veces de que Cristo rompe cadenas, de que Cristo hace libre a las personas, de que Cristo nos libera del poder del pecado, todas esas cosas que conocemos, a veces nos referimos a ellas como en un contexto solamente teológico, doctrinal. A veces no nos damos cuenta cuán real y cuán vívido es hoy y ha sido a lo largo de la historia. Yo pienso que muchas veces tiene que ver con la influencia de lo que nos enseñaron. Por ejemplo, si usted se pone a analizar la forma en que, por lo menos en mis tiempos, nos enseñaban a orar. Yo recuerdo mi abuela, la mamá de mi papá, era una mujer de Dios tremenda, era una poetisa esa mujer, escritora, hacía de todo, maravillosa. Y ella empezaba muchas veces sus oraciones: Dios de Abraham, ¿cierto? Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y así aprendí a orar yo. Y es cierto, es bíblico, Dios de Abraham, y a veces oramos Dios de Pablo, Dios de Pedro, pero hay una realidad a lo largo de la historia del cristianismo, una realidad. Él no es el Dios solamente de ellos, Él es el Dios nuestro, oigan bien. Él es nuestro Dios, es el Dios de nuestra salvación, es el Dios que está activamente envuelto en nuestras vidas. Cuando hablamos entonces de aspectos teológicos como la redención, la libertad en Cristo, el perdón de los pecados, que ya no estamos en tinieblas, que Cristo tiene el poder para sacar a las personas de las tinieblas. Entonces muchas veces tenemos en nuestra mente algo remoto, algo lejano. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es algo que el Señor no ha dejado de hacer, que el Señor continúa haciendo. Y por eso, pensando en esto, se me ocurrió y pienso que Dios lo puso en mi corazón, esto que ustedes ven en pantalla. A partir de este domingo y una vez al mes, vamos a conectar el mensaje del Evangelio con el testimonio de algún hermano, de alguna hermana, de algún matrimonio, de alguna familia, que puede precisamente, que podemos nosotros leer como cartas vivas. Y por eso esta mañana, en esta primera parte, vamos a escuchar un testimonio y luego vamos a cantar una canción y concluimos con la parte final de la predicación. Quiero invitar a Juniel y Viviana que vengan aquí al frente y ellos van a compartir con nosotros algunas cosas. Yo para aprovechar el tiempo les di una guía con preguntas y lo que vamos a estar haciendo es precisamente revisando estas preguntas y vamos a ver qué ha hecho el Señor en sus vidas, porque lo más importante cuando compartimos el testimonio, yo le di la silla más bajita a él. Lo más importante, que bueno verte desde acá arriba. Eso dice el Señor.
Cuando pensaba en esto, dije, bueno, vamos a hablar, pero vamos a tener un orden, una guía de lo que vamos a estar compartiendo. Así que para comenzar, les voy a pedir que, antes de entrar ya en los detalles, que es el testimonio, que se presenten rapidito, de dónde son, cómo se conocieron y cuánto tiempo llevan casados. Por favor, ¿me dan un par de micrófonos? Bueno, ustedes como buen esposo y esposa, usted sabe quién dice qué. A ver, ¿de dónde son, cómo se conocieron y cuánto tiempo llevan de matrimonio casados? Buenos días, Dios los bendiga. Yo soy de Cuba, nacido y criado en Guanabacoa, un municipio de La Habana. Nos conocimos desde joven en un curso que se creó en Cuba, que eran los trabajadores sociales. Y allí conocí, hace más de 15 años, y te dejo el tiempo de casado aquí. Bueno, buenos días, Dios los bendiga. Yo soy del Holguín, de una provincia, y el municipio también es Holguín, que queda como a 12 horas de La Habana. Y entonces nos conocimos porque por medio de ese programa de trabajo social, a mí me enviaron a La Habana a trabajar allá, y allá me quedé hasta hoy. Y entonces nos conocimos, pasamos a la universidad todos juntos, llevamos 16 años juntos y 10 casados. Y así. 16 años juntos y 10 casados. Qué bendición. Entonces se conocieron cuando eran estudiantes y de ahí. Sí, estábamos. Muy bien. Algo que pienso que debe ser el centro de todo lo que nosotros como cristianos hacemos y hablamos tiene que ver con nuestra vida antes de conocer a Cristo y nuestra vida ahora. ¿Cómo era la vida de ustedes antes de tener una relación con Dios por medio de Cristo? Permíteme decir algo. Ellos conocieron al Señor y incluso fueron bautizados a través del ministerio de nuestra iglesia hace unos meses atrás. Así que le damos gracias al Señor por el privilegio de participar de esa parte de su vida. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Era una vida normal, y voy a aprovechar para responder otra pregunta que tenemos aquí. Pero era una vida donde al estar en la carne, todo tenía más prioridad que Dios. El dinero, las preocupaciones, la angustia, todo para mí era más importante que Dios. Es decir, a pesar de conocer que existe un Dios, no le daba el lugar que merecía. Sí, tenía un conocimiento de Dios. Es decir, ¿no? Sí. La idea de Dios no era extraña para usted, No. especialmente para ti en este caso. ¿Viviana? Sí, bueno, como yo nací en una familia que no era cristiana ni nunca fui a la iglesia de nada, yo sabía que no es que la conciencia de que existía un Dios no lo tenía, pero sí como es normal que la gente diga en un momento decir, ay Dios mío, ayúdame, o Dios mío, tal cosa, yo digo, bueno, era como una frase aprendida, ¿no? Pero en realidad no tenía la conciencia de que existía Dios ni creía en Dios ni nada. En esa conciencia de Dios, intencional o no intencional, yo digo lo que es la conciencia popular, ¿no? O la conciencia del toro, decíamos en el pueblo mío, porque cuando truena el toro así se ponía de rodillas hasta la bestia respondía, ¿no? Llegaron a tener en algún momento alguna práctica espiritual antes de conocer a Cristo, y cómo esa práctica o religión que tenían algo de carácter espiritual, cómo afectaba eso su vida, su manera de vivir, su forma de tomar decisiones, todo eso. Bueno, para poder hablar de ese tema hay que ubicarlo en el contexto histórico, político y social. Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón el 27 de octubre de 1492. El español llega a Cuba, pero llega con la idea de saquear y de regresar a su país. Al contrario del inglés, que llega aquí y llega con la idea de convivir. Es decir, el español llegó a destruir. Disculpe si hay algún hermano español. No, pero ya eso cambió. Entonces, al ellos llegan a Cuba, surge el auge de la industria azucarera, necesitan la mano esclava y traen al negro africano. Y el negro africano viene con su cultura, con su creencia, es obligado por el español que era de la Iglesia Católica
a orarle a esos santos que eran de esa iglesia católica. Son los santos que es la Caridad del Cobre, Santa Bárbara, consecutivamente, y ellos, existe un sincretismo religioso donde orándole a esos santos católicos, le oraban a sus santos. Y se crea la llamada religión yoruba afrocubana, que es la creencia en los santos. Nosotros venimos y practicamos esa religión, que es la religión llamada yoruba, afrocubana. En pasado, ¿no? En el pasado, practicamos. No. Y bueno, en mi caso, yo como vengo de una provincia, que casualmente es la misma del pastor, allá no se practicaba nada de eso. Pero al yo quedarme en La Habana y estar en un municipio donde esa religión es ferviente, yo al principio no creía nada. Él decía eso, yo no creía nada. Cuando pasan como 5 años, me empieza como a mandar como mensajes, ¿no? Y entonces como personas que ni siquiera me conocían me mandaban como mensajes y decía, esto sí tiene que ser, porque como esa persona sabe lo que yo estoy pasando, o lo que yo estoy diciendo. Y ahí empecé como, bueno, creo o no creo, y así como poco a poco se va uno como incluyendo dentro de la religión, porque siempre uno como ser humano trata de ver de qué manera puede adivinar el futuro, puede saber qué me va a pasar, qué es esto, de aquello, por curiosidad, más bien Vamos a ver con textos bíblicos. Sí existe todo, hay un mundo espiritual. Y eso lo vemos en la Biblia, en Mateo 4, si más no me equivoco. No tengo mucho conocimiento porque llevo 7 meses. Pero dice que Jesús es llevado al monte para ser tentado. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿quién se le aparece? El diablo. ¿Y qué le propone? Le propone el reino, el mundo entero. Entonces el diablo tiene poder, esto es cierto, para ofrecerse a ustedes lo que ustedes quieran. Es decir, que es real que hay un mundo espiritual y materialmente puede ofrecerte menos la paz y la gloria de Dios, claro. ¿Qué nos mostramos entonces? Porque bueno, ya la historia de la religión yoruba establecida en Cuba, en la parte histórica, pero en la parte tuya, de tu familia, ¿cómo llegan ustedes cómo llegas a esa Esto es religión? un testimonio. Yo estaba pasando por una crisis mala. El ser humano, cuando el ser humano primero que hace es buscar una religión y es buscar el camino fácil. Yo estaba pasando una crisis y yo me acuerdo que yo oré a Dios. No sabía quién era Dios, nada, absolutamente. Yo oré, pero oré fuertemente. No sé si en ese momento podía decir que era una oración. Y le pedí que me ayudara, que me sacara de ese hueco en el que estaba, porque estaba pasando una necesidad muy difícil. Y es algo increíble, porque era yo, pero el centro, el resto de mi familia, no estaba pasando lo que estaba pasando yo. Es decir, me tocaba a mí cargar con mi cruz y hacerme responsable de lo que estaba pasando. Pasan unos meses, mire cómo trabaja la vida, y aparece una muchacha que hace eso que dice mi esposa, me dice lo que va a pasar en el futuro. Pero ya yo la había pedido a Dios. Increíblemente se cumple todo lo que esa muchacha dice que iba a pasar en el futuro. Y empezó a surgir una duda en mi familia, porque mi mamá es cristiana, aunque yo entré en esa religión, de que si lo que yo había obtenido había sido de manos de la religión, del diablo, o de manos de Dios. Y esa respuesta no es. Ya. Entonces lo que los llevó a buscar algo diferente. Material de la economía, la crisis en que estaba, encontró una puerta, una salida, la más fácil. ¿Y qué fue entonces lo que los llevó a ustedes a quizás de alguna manera cuestionar su fe? ¿Qué fue en esas creencias, en esa religión? O a cuestionar lo que estaban viviendo y buscar otra cosa. Esto es parte del testimonio. Pasan los años, volvemos a caer en crisis y mi mamá, que es cristiana, y mi esposa siempre me dicen, lo que tú tuviste en tu vida fue gracias a Dios. Yo lo tenía en duda. Empieza a crear una guerra espiritual en la casa porque Vivi, después de una depresión que ahora lo va a contar, sí decide abandonar completamente la religión yoruba, pero yo continúo en la religión yoruba. Eso crea una guerra espiritual. Es decir, existe un mundo espiritual aunque nosotros no podamos verlo. Independientemente de Efesios 6, capítulo 12, podemos ir a Daniel 10. Dice que Daniel llevaba 21 días orando, 21 días, y tuvo que bajar el ángel Gabriel, y cuando baja, le dice, varón, desde el primer día,
oí tu oración. Pero estaba peleando con el rey de Persia y dejé a Miguel para venir a dar el mensaje. Y tengo que regresar para ir entonces a vencer al rey de Grecia. Y esto es un ejemplo que existe. El mundo espiritual. La casa era un calvario, era una guerra. Imagínense ustedes, Billy con alabanza y yo con mis sacrificios en la religión. Eso era una guerra. Ahora Dios venció, como vence toda la guerra, porque Él no quiere, porque Él no es Dios que miente. Mi esposa llegó un día, yo estaba atormentado, pero ella se le veía la paz. Cuando ella decide ya aceptar a Cristo, tenía paz en su rostro. Y yo era el demonio puro. Era un estrés constantemente que no podía parar. Y me pone alabanza y yo logro dormir. Cuando logro dormir, al otro día le digo, por favor, ponme alabanza nuevamente para poder dormir tranquilo porque esto está duro. Mi mamá me dice, por favor, ve hoy a la iglesia. Yo no quería venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque venía abolido. Venía una religión. Y Todo lo venía viviendo aquí en Estados Unidos. Sí. Todas las religiones son conformadas por el ser humano y el ser humano es complicado. Y yo venía por ahí sin una cultura cristiana. Está lloviendo y haciendo trampa, le digo, voy a ir a la iglesia. Pero no iba a ir porque estaba lloviendo. Mi esposa estaba orando. Cuando ella regresa del cuarto, había escampo ahí y dije, tengo que ir a la iglesia. Me salió mal. Vengo a la iglesia y ese día predicó el hermano Sammy, creo que se llama. Y digo, vamos, yo dije, Dios mío, si usted tiene que hablarme, vamos a ver si es verdad que usted sí. A mí se me ocurrió cuestionar a Dios, eso es una falta de respeto. Nosotros nos creemos mejor que Dios. Cuando me siento, el hermano Sammy empieza a hablar y de repente pone en la pantalla idolatría. Dije, no, tú estás jugando. No, eso no es conmigo. Y hace el puesto de Jeroboam, si más no sé si se escribe así, creo que está en Primer Rey, que dice que adquiere los 10 reinos, ¿no? Que Dios le había dado, y lo primero que hace Jeroboam es hacer 2 becerros de oro y entrar en idolatría. Y que Jesús le dice, ¿cómo tú vas a hacer becerro y le vas a dar poder a otros ídolos de que yo te he dado? Es decir, la duda de quién me había ayudado a mí fue aquellos años atrás cuando yo le pedí a Dios. Él fue el que todo este tiempo me dijo, soy yo el que estoy contigo, soy yo el que llegué en el momento que tú necesitaste, soy yo el que vine a levantarte, porque yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy Jehová y el Shaddai, y desde que estoy contigo no temas que nada te pasará. Queda tremendo el testimonio, como Dios va organizando soberanamente los eventos y las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese tiempo que te refugiaste en las alabanzas, aunque no estabas en el sentido técnico de la palabra buscando necesariamente a Dios como una iglesia o algo así? ¿Qué estaba pasando? No, a mí lo que me pasó fue que llevaba como un año y tanto de una depresión horrible. Me pasaba el día entero llorando, no quería ni levantarme, no me podía ni mover. Aquello era una cosa horrible. Y ya hubo un momento en el que yo me levanté, porque como él trabaja todo el tiempo fuera de la casa, yo siempre estoy sola. Y todavía me acuerdo de verdad, porque me levanto y miro así, como digo yo, para un lado, para el otro, yo sola, y ay, me voy a acostar. Yo en pie no me sostenía. Y cuando yo fui para el cuarto, yo dije, me voy a acostar. Me acuesto así de lado, y de la nada, porque realmente ni lo pensé. Dije, Dios mío, sálvame, porque si tú no pones tu mano, no me muero. Y pasó una semana, y yo era otra persona. Otra persona por completo. Yo sola empecé a poner alabanza. Yo le dije a él, no quiero saber de toda esta palabra, de esa palabra, mala palabra. Le dije, no quiero saber de esto. Pero internamente yo oraba todos los días, 3 de la mañana, a toda hora, quería solamente estar a los pies del Señor. Y yo le decía, ayúdame a convencerlo a él de que entienda que hay que votar esto. Esto aquí no sirve, no cabe. Y yo abría la Biblia todos los días y Dios me decía, sal de eso. Sal de eso. Y yo decía, pero ¿cómo solo no puedo? Y es ahora. Cuando Él me dice, ponme la alabanza, yo dije, alabado sea el Señor. Y a raíz de ahí, yo seguí orando. Yo cogí una, bueno, yo creo que la
rodilla la tengo amarilla de tanto orar. Porque era a las 3 de la mañana, a la noche, al mediodía, a todas horas. Por él, oraba tanto por él. Porque yo sabía que él era como lo más fuerte que tenía yo. Que como yo decía, con el carácter que él tiene, como yo le digo, hay que votar eso, no podía. Y yo un día abro la Biblia, por una semana, como 5 o 6 días seguidos, cada vez que yo abría la Biblia me caía en el mismo Salmo 27. Y Dios me decía, quiero que vayas a mi casa, quiero que busques a los ancianos de la casa porque te ayude. Y así mismo fue el pastor. Fue cuando ya yo decidí venir sola, yo empecé a venir sola, hasta ese día que él vino, que le llegó el mensaje de Dios. Y ya hasta hoy, con la gloria de Dios, ha sido así. Yo soy resultado de las oraciones, porque tanto mi madre como mi esposa han orado por mí. Por lo tanto, hermano, si usted tiene algún hijo, ore. La oración tiene resultados. Y Dios poco a poco me fue quebrantando, y me fue dando pruebas durante todos esos años, porque mi mamá, que es cristiana, cae enferma. Yo voy a Cuba, mi mamá nunca creyó en nada y me decía, mi hijo, sale de eso, que Dios es único, no tengas miedo. Esos son mentiras, te están manipulando. Sin contar el dineral que se fue en esa religión. El dineral que el pastor sabe la cifra. Les digo la cifra y no lo van a creer. Y todo era dinero, y para poderte salvar de mi dinero. Y no había un amor. Porque ¿cómo se supone que unos santos que te quieren? ¿Qué madre va a ver un hijo perdido y le va a decir, dame $1,000 para salvarte? ¿Qué padre va a ver un hijo y le va a decir, dame $2,000 para salvarte? Eso no existe. Y cuando empecé a entender la realidad, pero eso no depende, tengo que decir algo de mí, fue Dios que me dio la gracia de abrir los ojos espiritualmente para entender que yo estaba equivocado. Mi mamá cae enferma, yo tengo amor por mis padres, mira que Efesios 6 me encanta porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, y eso me encanta. Tú el que me conoces sabe que yo soy un hijo vaya, buenísimo, ¿no? Vaya, disculpen. Y mi madre, cuando regreso, imagínense ustedes, sale y mi madre cae enferma. ¿Qué pienso yo? Pues un catarro. Miren las cosas. A un momento digo, no pasa nada. Me escribe mi prima, que es la mensajera de las malas noticias. Cuando tuvo un mensaje mi prima y pasó algo, dice, mi primo, mi tía está en el hospital. Eso es increíble porque mi mamá fue. Digo, ¿cómo que está en el hospital? Y cuando trato de hablar con ella, su conversación no era clara. Es decir, yo le preguntaba cómo te sientes, ella me decía, la puerta está abierta. Ahí es que me doy cuenta que pasaron. Mando a todo el mundo, yo con mi creencia, ¿no? Por eso es que el poder del diablo es limitado. Porque lo que mandé para aquel hospital era un batallón de santeros. Y mi mamá, ¿usted sabe qué dijo? Me voy a morir creyendo en Dios. Mi mamá le dio un trombo en el oído que se muere todo el mundo. Y al pasar de los 3 días, mi papá me dice que mamá va a fallecer. Y cuando pasaron los 3 días, mi mamá, en el poco tiempo que logra tener noción, me dice, yo me voy a morir con Dios, que Él puede. Y cuando pasó 3 días, mi mamá se salvó y Dios la salvó y está ahí sana, salva y gozando de tremenda salud. Y Dios me dijo, el poder lo tengo yo, que soy el que doy la vida, y soy primitivo y soy feliz. Cuando ustedes hablan de sacar eso y votar eso, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de los santos que no son más que íconos, ¿no? Y es bueno saber lo que es el desconocimiento, porque para nosotros los cubanos, y esto es bueno aclarar, el Dios de la religión yoruba es el mismo Dios verdadero de la Biblia. Y ahí hay una equivocación, porque el Dios de la religión yoruba tiene bajo de él a santos. ¿Entiendes? Existe un comunicador que lleva el mensaje de esos santos a él. Pero cuando usted va a la Biblia, en Levítico 26, que está bien fuerte, dice que no adorarás imagen, ni te inclinarás hacia piedra. Pero no solamente dice las bendiciones que vas a tener si no haces eso. Dios es misericordioso, mi hermano, pero también es justo. Y cuando seguimos más abajo, dice las consecuencias de tú no cumplir con eso. Y son las consecuencias que actualmente está sufriendo Cuba, está sufriendo Haití, está sufriendo Venezuela y están sufriendo todos los países que practican esa religión. Tremendo. ¿Qué ha significado para ustedes dejar atrás la idolatría y abrazar la fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué ha significado para ustedes ese cambio? Para mí, en una palabra, es renacer. Wow. Para mí es
Y no es solo por decir la palabra, es que lo siento y lo sentí en ese momento y todo. Era como si hubiera vuelto a nacer y como que no recuerda nada de lo que pasó. Es como que a partir de ese momento, a veces yo le digo a Junior, no, es que no, es como si de verdad, se me hubiera borrado todo, como digo yo, lo decimos nosotros, café, de hablar ya se me borró, y no intencional, es que realmente, y no es que no te acuerdes, sino como que no lo tienes presente en nada. Entonces yo me siento como que yo volví a nacer. Eso yo siempre que oro le digo gracias todos los días de este mundo por restaurarme, levantarme, transformarme todo, por hacerme una nueva persona. Porque realmente la vida nos cambió en todo, en la casa, en el matrimonio, en la familia, en todo, en todo. Yo le doy gracias a Dios. Muchas veces nosotros oramos, recuerden que no tengo mucho conocimiento. En el desconocimiento uno lo que hace es pedir y pedir y pedir. Pero yo muchas veces me levanto y lo que hago es agradecer, agradecer y agradecer. Y yo le agradezco a Dios grandemente la oportunidad que me dio de abrir mis ojos espirituales. Porque cuando tú perteneces a otras religiones engañosas, cuando vamos a la palabra dice el enemigo vino a matar y a destruir. Y eso es lo que se vive en esas religiones. ¿Me entiendes? Y esta oportunidad, uno viene con cadenas, con ataduras. De hecho, lo voy a explicar así porque si otras personas lo ven. Cuando tú entras a esa religión, sin tú darte cuenta, lo primero que te hacen es que te amarran, te hacen preso. El diablo lo primero que hace es quitarte tu nombre. Yo me pelaba diferente, me vestía diferente. Cuando yo entro a la religión, cambió toda mi esencia. Mi forma de actuar, todo cambió. Y ahora que yo puedo encontrar a Cristo, estoy volviendo a ser esa persona que era yo de niño, que era feliz, que era libre, que tenía que, sabiendo que fuera cual fuera la situación, uno tiene un Dios con quien hablar, un Dios que es Padre, un Dios que es refugio, uno tiene un Dios que te dice, hijo, aquí estoy yo, no hay ningún problema grande que yo no pueda resolver, porque yo nunca he perdido una batalla. Amén. En su andar con Cristo, al abrazar la fe en Cristo, entregar sus vidas al Señor Jesucristo, obviamente ya han hablado de cómo ha impactado su matrimonio, su familia, su estilo de vida, todas estas cosas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado en su andar con Cristo? Porque sabemos que el andar en el camino del Evangelio tiene también sus desafíos. Obviamente tenemos lo que nuestro hermano Junior acaba de decir, ¿verdad? El Dios que supera todas esas cosas. Pero ¿cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado ustedes en su caminar con Cristo? Bueno, yo me pongo, primero no pensé que el andar con Cristo es difícil. Es difícil. Es difícil, porque internamente yo a veces, para mí ha sido desafío aprender a conocerse a uno mismo. Que incluso uno piensa que tú mismo te conoces y no te conoces. Entonces cuando Cristo te abre los ojos espirituales y te enseña los defectos que tú has tenido por tantos años, que tú pensabas que eras perfecto, y entonces tratas es como una guerra interna que tú tratas de cambiar. Tú dices, bueno, siempre he hecho tal cosa, pero está mal. Entonces cuando tratas de cambiarlo, como llevas 30 y tantos años haciendo, es como una costumbre es una lucha. Para mí es un desafío el ahora transformarse, porque no es solo transformar su vida de lo que se ve, sino internamente, que para mí es lo más difícil. Tú puedes cometer, por ejemplo, un pecado es, como digo yo, externo, y tú dices, bueno, esto está mal y no lo hago. Pero cuando tú tienes que transformarte tú, para mí es lo más difícil. Transformar el carácter, transformar tu forma de hablar, transformar tu forma incluso hasta de pensar. Eso para mí es el desafío. Y esa es la obra que hace, parte de la obra que hace el Espíritu Santo, la transformación y renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Voy a preguntar a Junior, ¿qué consejo le daría a alguien que está pasando por una situación similar o practicando algún tipo de religión similar a la que ustedes practicaron antes de conocer a Cristo? ¿Qué consejo le daría? Yo puedo dar consejo, pero depende de la persona. Dice la palabra que muchos serán llamados, pero pocos serán los elegidos. Hay personas que no van a tener la oportunidad de que le abran los ojos espiritualmente. Así de fácil. Es decir, hay personas creyentes que su fe es tan ciega
que ellos, así tú se lo expliques 1000 veces y vean 1000 milagros, ellos no van a entender que el verdadero Dios, que hay un solo Dios y que es el Dios de la Biblia, es Dios viviente. Ahora, el hermano que esté presentando lo que nosotros presentamos, la persona que esté en esa religión, que tenga la duda, que diga, me va a salir bien, me va a salir mal, hay que decir una verdad. Muchas personas piensan, incluyendo a los hermanos que practican esa religión, de que si tú sales de esa religión, te vuelves loco, pierdes el trabajo o te mueres. Pero yo quiero decir algo. Si tú tienes a Dios, porque yo tenía una duda cuando estaba en esa religión, yo decía, Dios mío, cuando me muera, voy para el infierno. A mí eso me detenía todo el tiempo nervioso, porque llegué a entender una parte que estaba en incorrecto. ¿Me entiendes? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero si tú vas a perder lo material, vas a perderlo todo, vas a perder hasta la vida, pero vas a ir con Jesús y con Dios, vale la pena. Vale la pena cambiarlo todo por saber para lo que tú vas a vivir. ¿Cuáles son, ahora que están en Cristo y están gozando de lo que nosotros muchas veces definimos como el primer amor, esta parte tan excelente de la nueva vida, que es la vida en Cristo? ¿Cuáles son sus sueños o sus metas en este andar con Cristo de ahora en adelante? ¿Qué miran hacia adelante? Poder salvar a todas las personas que lo necesitan. Lo primero que he hecho yo desde que me convertí es donde llego, me identifico y digo soy cristiano. Pero es increíble cómo las personas se te acercan cuando tú lo dices. Se ve un hambre que las personas quieren saber de la palabra, quieren saber de Dios, quieren saber cómo funciona. Y me gustaría, todo el que se acerque donde quiera que yo trabajo, que me pidan mi testimonio, dárselo y decir de mi punto de vista cómo Dios ha obrado en mí. Y que como mismo hizo conmigo, también lo puede hacer con ellos. Viviana. Bueno, yo siempre digo que yo quisiera ya como que de un día para otro aprenderme la Biblia. Porque entre más uno lo lee, más va como aprendiendo y todo. Y yo siempre tuve un sueño mío de viajar por el mundo, conocer países, etc. Pero ahora cuando uno eso y con todo lo que estoy viviendo, que es lo que dice uno, yo quisiera que la gente, es decir, ir por igual por el mundo, pero repartiendo el evangelio. ¿Sabes? Que la gente entienda, porque yo sé, que yo digo, si yo con 37 años no conocía los mandamientos de Dios, ¿cuánta gente de afuera no lo conoce? Porque uno piensa que, sí, yo me lo sé, me lo enseñaron con 10 años, tú no te lo sabías. No, yo con 37 años. Y cuando yo lo descubrí, a mí me costó semanas de lágrimas, porque sentía como que lo había decepcionado. Y era por desconocimiento. Entonces yo digo, yo quisiera ir por el mundo a repartir el evangelio, a hablarle a la gente de lo que es. Aunque lo entiendan o no, porque en el momento mucha gente no te va a querer ni oír. Pero después yo sé que Dios pone su mano. Y bueno, el Señor lo que espera de nosotros es la obediencia, ahí predicar el evangelio, los resultados se los dejamos a Él. Y lo otro es lo que tú piensas que tú quieras hacer, pero lo otro es que también estamos abiertos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es un desafío que tengo porque usted hizo la pregunta porque hay que uno dice en oración, Dios mío, dejo todo en tus manos, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, pero uno lo dice de boca para afuera. Entonces el plan tuyo es uno, pero viene Dios y te dice, no, el plan tuyo está equivocado. Este es el verdadero plan que tengo para ti. Wow, tremendo. Y eso es difícil. Tremendo, bueno. Viviana, para concluir, Viviana describió lo que Jesús ha hecho en tu vida con una palabra que dijiste, renacer. Es muy bíblico y es muy cierto. Si tú tuvieras que resumir lo que Cristo ha hecho en tu vida en una palabra, una frase, ¿qué sería? ¿Qué dirías? Seguridad. Pase lo que pase, del tamaño que sea el problema, en la situación que sea, yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Me prestas el micrófono? Le voy a pedir a Raúl que ore por ustedes ahora. Tremendo Dios, ¿no? Es hoy que lo está haciendo. Señor Jesús, te doy gracias por la manera que
gracias porque la gente sigue escuchando. Te doy gracias por la manera que vidas siguen siendo transformadas. Te doy gracias por estos dos y te pido que los bendigas, que los llenes de tu espíritu, que renueves el fuego y el amor cada día y que como lo han sido hoy para nosotros sigan siendo de bendición para muchos, que por lo que ven en ellos te conocerán a ti. Gracias, Padre, te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Muy importante. Gloria a Dios, gracias, Señor. Ya. Y yo creo que eso fue lo que el Señor le dijo a Juniel. En mi casa hay sitio para ti. Bendito sea Dios. Los niños salen unos minutitos. Le voy a pedir que me regalen unos 15 minutos más para poner al contexto bíblico el testimonio que hemos leído en estas cartas vivas. Amén. Que nuestra oración es que muchos más sigan leyendo. Ahora, cantábamos acerca de la libertad y vivimos en tiempos en que la palabra libertad se repite por todos los lados, se escucha por todos los lados, se habla de libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad política, libertad para decidir, libertad para hacer lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera, libertad de religión. Sin embargo, se habla mucho de libertad y pienso que nunca antes ha habido tantas personas que precisamente carecen de libertad como en nuestros tiempos, tantas personas esclavizadas, tantas personas vacías, tantas personas confundidas en este mundo en que vivimos. Y pienso que parte de la confusión tiene que ver precisamente con el resultado de no entender lo que verdaderamente es la libertad. La libertad no quiere decir que soy libre para hacer lo que a mí me venga en gana, libre para hacer lo que yo quiera. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora dígame, ¿todo me conviene? No, la libertad verdadera, real, es ser quien fuiste creado para ser, sin cadenas externas, ni cadenas internas, ser totalmente libre. Y esa libertad, esa verdadera libertad, solamente la puede encontrar un ser humano en el Señor Jesucristo. Solamente en Cristo. Y sí, es Cristo quien solamente puede dar esta libertad. Entonces esto significa que toda persona practique la religión que practique, crea lo que crea o no crea, toda persona que no ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida, que no ha confiado en Cristo para su salvación, no es libre, sigue presa, sigue esclavizada, sigue cautiva. Y lo curioso es que hay gente que lo sabe, hay gente que lo reconoce y lo buscan y responden a ese deseo de ser libre. Pero hay mucha gente que vive encadenado sin siquiera pensarlo, sin sospecharlo, sin darse cuenta de que están atados en religiones, adicciones, a orgullo, al dolor, al pasado, a su pecado. Y muchos como Viviana y Juniel que vivieron, crecieron y buscaron respuestas e incluso buscaron llenar una necesidad espiritual en una religión que el mismo Juniel dijo, lo primero que hace es esclavizarte desde el principio, es atrapar. Sin embargo, este no es el único tipo de religión al que las personas viven esclavizadas. Muchas otras formas de religión tienen una orientación similar, ya sea a la idolatría o a pactos o a rezos, a votos, a promesas, a tantas cosas. Y Juniel y Viviana, como muchas otras personas, hoy en día, ellos creían que estaban haciendo lo correcto, que eso era lo que era. Sin embargo, estaban encadenados, estaban atrapados, estaban
viviendo en tinieblas y oscuridad, con temor. Hay mucho más detrás de la historia de ellos, pero nosotros nos propusimos aquí toda la gloria y el centro de este testimonio es Cristo, no es nadie más. Así que no vamos a adornar mucho esto, pero hay muchas cosas que a lo mejor un día, si usted los invita a almorzar y les paga el almuerzo, ellos les cuentan. Estaban así atrapados hasta que Cristo les fue revelado. Hasta que Cristo vino a sus vidas, hasta que la luz del Evangelio les iluminó y les alcanzó. Y cuando esto pasó por la gracia y por el poder del Evangelio, primera de Colosenses capítulo 1, verso 13, dice que pasó algo en su vida. Dice Colosenses 1:13, el cual, hablando de Cristo, Pablo está hablando de cómo él oraba por los colosenses, ¿no? Está hablando que él quiere que ellos agraden a Dios, que ellos vivan para Dios, que anduvieran como era digno del Evangelio, digno del Señor Jesucristo, agradando a Dios en todas las cosas. De eso está hablando el apóstol Pablo, que fueran fortalecidos con el poder de Dios, que fueran agradecidos, como decía Junior, gratitud, dando gracias al Señor. Y cuando habla del Señor dice, dando gracias a este Señor, motivo de gratitud, de acción de gracias, dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado de un dominio, de una potestad. Y eso fue lo que pasó precisamente. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Colosas, le está escribiendo a una comunidad que vivía más o menos bajo algo similar, bajo la sombra al temor del temor de fuerzas espirituales, cosas invisibles de las tinieblas. Toda la región, cuando Pablo escribe a Colosas, toda esa región tenía una influencia tremenda del misticismo oriental, una especie de sincronismo también, ¿cómo se dice? Sincretismo, perdí la palabra por un segundo, sincronizado sincretismo religioso, ¿verdad? De mezcla de religiones, de filosofía, tanto de lo que tenía que ver con la cultura grecorromana como las diferentes religiones del momento, y había un fuerte movimiento espiritual. Pero al igual que Juniel y Viviana, muchos de ellos estaban atrapados en esas religiones y la creencia de ellos no les producía paz, no había paz, les mantenía bajo un estado de temor continuo. Los colosenses, igual que la religión yoruba, muchos de los que la practican, creían que las fuerzas invisibles, las fuerzas espirituales tenían el poder, tenían la capacidad de darle enfermedades, de maldecirles, de destruir su hogar, su matrimonio, su negocio, su cosecha, todo, de romper todas las cosas, de dañar la agricultura, de dañar sus vidas por completo. Así que es probable que muchos de estos cristianos recién convertidos en la iglesia de Colosas habían crecido dependiendo de amuletos y de rezos y de prácticas y de todas esas cosas siniestras. Ahora, Pablo escribe para combatir una herejía que está como que levantándose, naciendo, que tenía que ver con algo central, tenía que ver con sacar a Cristo de su lugar de supremacía, de preeminencia. Poner a Cristo por debajo de todas esas cosas, inferior a cualquier otra potestad espiritual. Y por eso Pablo en el verso 8 escribe y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, capítulo 2, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el capítulo 1 le está diciendo: ustedes han sido trasladados del reino, han sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Ustedes pueden sentir lo que resumía Juniel en una sola palabra: ustedes están seguros en el Señor Jesucristo. Cristo es suficiente. Ustedes no deben temer al oculto, responder al oculto. Ustedes no deben temer a las tinieblas, porque ustedes no están bajo la potestad de las tinieblas.
Y si había alguien que sabía lo que era vivir bajo tinieblas, era Pablo. Pablo no solamente anduvo en tinieblas. Cuando el Señor llama a Pablo en Hechos 26, 18, le dice que lo envía para que abriera los ojos de otras personas, para que otros se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y sabe, cartas vivas, eso mismo sigue ocurriendo hoy. Y Juniel y Viviana son una de esas muchas cartas que dan testimonio de que Cristo todavía es suficiente para hacer nuevas todas las cosas, para dar verdadero propósito a la vida y para romper cadenas y ataduras y llevar a las personas de la más profunda oscuridad a la gloriosa luz de una relación con Él. Ayer estaba yo buscando precios de generadores eléctricos, porque ya dice que un huracán y enseguida Zulema lleva años que quiere un generador eléctrico. Ya sabemos lo que experimentamos cuando no tenemos electricidad. Especialmente los cubanos sabemos lo que es. Cuando se va la corriente, decimos nosotros, nos quedamos oscuras. Lo primero que nosotros buscamos no es la cafetera. Se fue la corriente, tráeme un martillo. No, se fue la corriente, tráeme un serrucho. No se fue la corriente, tráeme un luz. Tráeme una linterna. Usted busca el aparato que está diseñado precisamente para eso, para dar luz, para romper, literalmente es romper la oscuridad, algo que nos permita ver con claridad. Y saben, esa es la vida de nosotros los cristianos. Por la fe en Cristo hemos sido nosotros trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y cuando nosotros entendemos no solamente que hemos sido trasladados, sino que también hemos sido diseñados y capacitados por el Espíritu Santo en nosotros para dar luz, nos damos cuenta de que no fuimos llamados o rescatados para escondernos, para ocultarnos, sino para andar en luz, como oraba Raúl aquí por ellos, y mientras andamos en luz, iluminar a otros y guiar a otros a la luz de amor. Verso 13 dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado, hablando de Dios, y refiriéndose a Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el Padre y Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Pablo emplea aquí dos verbos que se complementan. Habla de librar, es decir, rescatar del peligro, eso es lo que ha hecho, y trasladado nos dice que causar un cambio de estado, con énfasis en la diferencia del estado último, enfatizando esto es lo que ha pasado con ustedes, nos ha librado y nos ha rescatado de un peligro real, de un peligro mortal, eso es lo que ha hecho, la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado, nos ha sacado de un dominio, el dominio de la potestad de las tinieblas, y ahora nos introduce en el reino de su amado Hijo. Billy Graham es conocido, una de las cosas que se recuerda que el mismo Billy Graham dijo esto: algún día leerán o escucharán que Billy Graham ha muerto. No crean ni una palabra. Ese día estaré más vivo que nunca. Solo habré cambiado mi dirección. Y en un sentido, esta es también la realidad de lo que la salvación hace en nosotros. Hemos cambiado de dirección. Pues no solamente eso, hay la fuerza de la afirmación de Pablo, trasladado, nos dice que hay una distancia insuperable entre nuestro estado antiguo y nuestro estado actual, presente. La distancia es insuperable. Los reinos son totalmente opuestos. Pero no solamente una distancia insuperable por el cambio de dirección, ahora estoy aquí, es también un cambio de autoridad, de influencia, de gobierno sobre nuestras vidas. La potestad, el dominio de las tinieblas, como bien decía nuestro hermano Viviana también, es un reino que oprime, que ciega, que esclaviza, que controla, que mantiene cautiva a las personas, mantiene cautivos a quienes están bajo su esfera de autoridad. Pero el reino del amado Hijo de Dios, alabado sea Dios,
Es un reino de verdadera luz, es un reino de libertad verdadera, es un reino bajo la autoridad, es un reino bajo el gobierno, es un reino bajo el señorío de aquel que el Padre ama, el Señor Jesucristo. Así que nos da seguridad, cambio de dirección, una distancia insuperable, donde estábamos y donde por la gracia de Dios estamos hoy. Pero también cambio de autoridad, un cambio de influencia bajo el señorío del amado del Padre, bajo el señorío de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y por si fuera poco, ahora nosotros disfrutamos de una nueva y profunda, grandiosa realidad. Ahora nosotros hemos recibido todos los beneficios de la redención. Verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquel en cuyo reino estamos, aquel bajo cuya autoridad nosotros vivimos, es el mismo por medio de quien nosotros disfrutamos y experimentamos todos los beneficios de la redención. Comenzando con el más grande: nuestros pecados han sido perdonados. Ahora dice, interesante acá que cuando ahora dice en quien tenemos, no dice en quien tuvimos o en quien tendremos, dice lo tenemos hoy, ahora mismo, no es algo distante, lejano. Ahora mismo tenemos el perdón, ahora mismo tenemos libertad, ahora mismo tenemos la herencia, ahora mismo estamos en luz, no estamos en tinieblas. Y eso significa, por lo tanto, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no vivimos bajo la culpa y la vergüenza del pecado. Más aún, si estamos en el reino del amado Hijo, no estamos en condenación. De hecho, eso es lo que Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no estamos bajo condenación, por lo tanto ahora ya no estamos más en tinieblas. De hecho, como le dijo Pablo a la iglesia en Éfeso, a los efesios, no le dijo que estaban en tinieblas. A los efesios fue fuerte la cosa. Le dijo: ustedes son tinieblas, ustedes eran tinieblas antes de conocer a Cristo. Así que ya no estamos nosotros en tinieblas, ni somos tinieblas, ya no somos esclavos, ahora estamos en luz, ahora somos luz y por lo tanto somos verdaderamente libres, totalmente libres. Pero le digo, ¿para qué? Totalmente libres para hacer la voluntad de Dios y vivir agradando a Dios. Bendito sea su nombre. Totalmente libres para vivir en luz y para reflejar esa luz a un mundo que sí está en tinieblas. Todas las preguntas, voy a concluir con esto, todas las preguntas que Juniel y Viviana las pensé y las edité y volví, fueron muy intencionales. Pero una de las últimas fue muy a propósito. ¿Cuáles son sus sueños o metas en su caminar con Cristo de aquí en adelante? ¿Sabe por qué es la pregunta? Porque el evangelio, la comprensión del evangelio contiene ese aspecto. Porque hemos sido hechos libres, hemos sido rescatados, hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino del amado Hijo. Ahora tenemos una nueva dirección con un propósito. Nuestra libertad del pecado y de las tinieblas es también una libertad para vivir sirviendo al Señor. Nuestra libertad, nuestro traslado de las tinieblas al reino del Hijo no fue un accidente, no fue para beneficio personal, fue para un propósito glorioso, para que anunciéis, como dice Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que fuimos rescatados para eso. Por eso la pregunta fue intencional, para proclamar, para servir al Señor. Fuimos trasladados del dominio de las tinieblas a la luz para llevar la luz de Cristo a otros.
Cristiano, hermano y hermana, Dios no nos rescató para que ocupáramos un puesto en un sillón o en una banca de la iglesia. Él nos rescató para ponernos en marcha, para ponernos en el camino y llevar su luz a los perdidos. Y ese es el énfasis aquí, porque Pablo oraba para que los colosenses vivieran en el verso 10 como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero en el pasaje, léalo después, cada una de las instrucciones que Pablo le da a la iglesia en Colosas es un paso más dentro de un propósito mucho más grande. ¿Sabes cuál es? Servir al Señor Jesucristo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Así que en Cristo tenemos una nueva posición, tenemos una nueva perspectiva. Nosotros sabemos de que fuimos rescatados. Juniel y Viviana saben de que los rescató el Señor. Ahora tenemos también un nuevo propósito: agradar y servir al Rey. Antes estábamos ciegos, esclavizados, sin esperanza, confundidos, pero ahora somos libres para cumplir la voluntad del Señor, para hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe? Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Pablo dijo que nosotros debemos brillar como luminares en este mundo. Así que es nuestra responsabilidad vivir vidas que agradan a Dios, vidas santas, que reflejan la luz de Cristo en medio de una generación oscura, de una generación perversa. Y por encima de eso, debemos ser fieles en proclamar el Evangelio de la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido trasladados, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos precisamente para eso. Hemos sido hechos libres para servir, libres para dar luz, libres para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este contexto de Colosenses 1, la oración de Pablo por la iglesia en Colosas, nos recuerda a nosotros una gran verdad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? O sea, nuestra identidad. De eso hablaron ellos también. Ahora yo sé quién soy. Yo soy quien dice que soy. Nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, determina nuestro propósito y nuestra misión en este mundo, en esta vida. Ser parte, en tu casa Dios sirve para mí, ser parte de la familia de Dios no es solamente un privilegio, tiene también consigo una responsabilidad. Y cuando nosotros recordamos y celebramos que pertenecemos a Dios, que hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo, también necesitamos entonces entender y asumir que Dios lo ha hecho con un propósito, que Él nos ha encargado a nosotros hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios no es un misterio escondido. La gente dice: estoy orando que Dios me revele su voluntad. Lee la Biblia. Ahí está revelada ahí su voluntad, ¿no? No es oculta. Nos rescató de andar a ciegas en las tinieblas, nos trasladó al reino del amado Hijo y nos dio la capacidad y el llamado para vivir en su luz y para reflejar esta luz a un mundo que todavía vive en la oscuridad. Y lo que Juniel y Liliana nos contaron es un ejemplo vivo de esto. Ellos no solamente fueron librados de las cadenas, de la idolatría y del temor. Eso no fue todo. Ellos fueron trasladados a una nueva realidad para vivir con un propósito verdadero de iglesia. Esa también es nuestra historia. Dios nos ha colocado a nosotros en este tiempo, en esta ciudad, en la familia donde te ha puesto, gústete o no te guste, en el trabajo donde te puso con un propósito. Que seas una carta viva, que la gente pueda leer y entender la gracia redentora de Dios. Que seas una carta viva que anuncie, que proclame la virtud de aquel que nos
nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, vivamos con propósito. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Dios es bueno, aleluya, gloria al Señor. Es bueno escuchar las historias de Dios, las historias de lo que Dios está haciendo. Yo recuerdo que un profesor de literatura nos enseñaba, y estuve leyendo un dato importante, interesante, un essay que escribió alguien de Harvard. Parece que esa gente son muy inteligentes. Que lo que impacta a las personas, que lo que toca verdaderamente una vida al punto de ponerla a reflexionar, no son los datos. Es decir, hay 50,000 personas que no conocen a Cristo en Palm Coast, un dato desafiante. Las estadísticas de divorcio, el número de tal cosa, el número dice este ensayo, este experto, que los datos no impactan a nadie, que lo que realmente pone a las personas a reflexionar y a pensar son las historias. Una cosa es que te den un número, una cosa es que digan 1,300 yorubas cubanos se entregaron a Cristo. Eso está tremendo. Pero otra cosa es escuchar la historia de cómo Dios hace eso. Y recordaba entonces un profesor de literatura que decía, para que una historia, la narrativa de la historia sea impactante, sea relevante, debe contener 3 elementos. Primero, tiene que ser una historia que demuestre que algo radical, se lo voy a poner de esta manera, porque él lo ilustraba como un ferrocarril. La persona va por un ferrocarril y de repente se descarrila la vida. Tiene que ser una historia que toque aspectos de vidas así. Algo pasó, hubo un cambio radical, una transición radical, hubo algo dramático que pasó. Pero dice, tiene que también haber un protagonista y tiene que estar presente un antagonista. Gloria a Dios. Porque en testimonios, en historias como las que acabamos de escuchar esta mañana, tu propia historia, si tú le has dado tu vida al Señor Jesucristo, tu propia historia tiene una figura central, tiene un personaje protagónico y su nombre es el Señor Jesucristo. Pero dice, para que la historia sea completa y sea cautivadora, en esta narrativa tiene que haber un cambio radical, el tren tiene que descarrilarse en algún momento. Tiene que haber un personaje protagónico o un antagonista, dice, pero la historia tiene que terminar con la misión cumplida. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y en la cruz del Calvario, el protagonista eterno, el Señor Jesucristo, el centro del universo, aquel en quien existen todas las cosas y por quien todas las cosas fueron creadas y subsisten. En la cruz del Calvario dijo, misión cumplida, tetelestai. Y ese es el testimonio de tu vida. Por eso las historias son poderosas. Y eso lo hemos experimentado hoy. Y déjame decirte, Dios todavía está escribiendo cartas vivas. Todavía está escribiendo historias. Tengo una lista de hermanos y hermanas que van a estar aquí en algún momento. Usted verá. Y será motivado. Pero una cosa, decía el profesor de literatura, es tener los elementos de la historia. La historia esté completa. Otra cosa es extraer y aplicar la moraleja de la historia. La enseñanza de la historia.
Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos de nosotros cuando miramos atrás el libro viejo, no podemos a veces ni siquiera leer. Hay manchas de tinta en las páginas. Pero Señor, muchos de nosotros cuando abrimos la historia, hay un capítulo de transición gloriosa. Y es el momento en que el glorioso Señor Jesucristo en su gracia se manifiesta a nuestras vidas para rescatarnos del peligro y de la muerte y trasladarnos al reino del amado Hijo. Padre, gracias. ¿Quieres darle gracias a Dios, Señor? Porque si tú has dado tu vida al Señor Jesucristo, eso fue lo que Él hizo y esa es tu identidad, está de ese lado, en esa dirección. Señor, ayúdanos entonces ahora a interiorizar la verdad, la enseñanza y el desafío de la historia para vivir vidas que te agradan y para vivir en el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra. Señor, y si alguien esta mañana en este lugar no tiene una relación contigo, dice, yo no veo ese capítulo en mi vida. Yo necesito eso. Yo necesito ver a Jesús en las páginas de mi historia. Señor, en este momento, mueve a esta persona arrepentimiento y fe y que entienda que esto sucede en el momento en que reconocemos que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios. Señor, quizás hay muchos como Yuriel y Viviana que han estado buscando respuesta en cuestiones, en creencias, en tradiciones, y hoy fueron llevados a ti. Es en ti y es por medio de ti. Que diga, hoy te entrego mi vida. Hoy confío en ti. Hoy te pido que perdones mis pecados. Quiero ser tu hijo, te invoco para que vengas a mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo quisiera pedirte si tú en este momento te sentiste identificado con estas últimas palabras que he dicho. Yo no te voy a pedir que levantes la mano, que vengas al frente, pero te voy a pedir una cosa. Al finalizar el servicio, yo voy a estar parado aquí donde esta mesita está. Te voy a pedir que vengas aquí y hables conmigo. Me digas, Dios me ha hablado a través del testimonio de estos hermanos. Dios me ha hablado y yo necesito. Dios habla, tenemos un Dios que habla. Hebreo lo dice y la Biblia lo dice. Y yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero ese cambio radical. Si ese eres tú al final, yo voy a estar acá mientras los hermanos se van y demás. Y tú vas a pedir, acércate a mí y vamos a conversar. Porque hay un antiguo y profundamente teológico himno que dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Padre, te pido que ahora la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la gracia de aquel por quien hemos sido trasladados de tinieblas a luz, llene nuestras vidas, cada hogar aquí representado y todo el pueblo de Dios ahora y por los siglos de los siglos, un pueblo que dice, hay poder sin igual poder. Aleluya, en nombre de Jesús.